Hola, espero se encuentren bien. Ignoren mi cabello. Hoy estoy como la de cómplices al rescate. Les voy a poner una foto por ahí. Pero bueno, no pasa nada. Quería hablar un poquito sobre el TDA, sobre mi diagnóstico y experiencia y todo eso. La verdad es que yo tenía mucho tiempo que quería hacer este video y no sé por qué no lo hacía. Como pueden ver, yo encendí las luces. ¡Ah! Voy por allá. Encendí las luces, entonces aquí estoy. Yo he visto que muchas personas en redes sociales se autodiagnostican. Y aunque para mí está bien, lo que no está bien es que no vayan después de identificarse con un video, decir, sí soy, o seré. Como que no vayan a donde un especialista, un neurólogo, psiquiatra, psicólogo, como para que le indique hacerse los estudios pertinentes. Ahí es que no voy con eso, porque no es bueno que te quedes con el autodiagnóstico por ti mismo, porque puedes estar mal autodiagnosticándote, sacando conclusiones que no son, y así. Además de que así puedes tomar los medicamentos que son necesarios para ayudarte a tener una vida más plena, porque siento que la gente cree que la neurodivergencia del TDA es simplemente como, se me olvidaron las llaves del carro y listo. Y realmente no. Es un poquito más complicado y difícil que eso. Básicamente yo siempre supe desde niña que yo tenía algo, que todo se me hacía más complicado que los demás. Yo nunca le di lata a mis padres. Mucha gente cree que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es la hiperactividad, de que están moviéndose siempre y siempre están hablando y no se pueden quedar quietos y hay que darle una pela o darle golpes para que se esté quieto o ponerle en actividades para que... Hasta donde yo tengo entendido, en mujeres no es así. No en todas las mujeres es así o en todas las personas. Hay una hiperactividad que es mental, que honestamente siento que es mucho más agotadora. No quiero como competir de que esta sí, esta no. No, pero para mí mi vivencia es más agotadora porque no tengo otra. Vale. Entonces, ¿cómo es la hiperactividad mental? Básicamente es sobrepensar demasiado, como que no se calle la voz de tu cabeza, de planificar, de pensar en el futuro, presente, pasado, futuro. Dije futuro 2 veces. Ejemplo de hiperactividad mental en mujeres. Pensamientos que no paran, incluso tratando de dormir. Cambios rápidos de idea o interés. Pienso en 1000 cosas al mismo tiempo. Ruminación constante, o sea, darle vuelta a todo una y otra vez, sea bueno o malo. Saltar de una preocupación a otra sin descanso. Dificultad para concentrarse en el presente por exceso de ideas. Hacer una lista mentales todo el tiempo, pensar a veces también que te equivocaste o que algo tú... O sea, todo eso tiene que ver con que a veces tú piensas mucho las cosas y no te deja descansar la mente. Muchos niños con hiperactividad física están agotando esa energía corriendo, hablando, moviéndose, preguntando, hablando. Pero los que somos un poquito más introvertidos y tenemos la hiperactividad hacia adentro, de que es mental, solemos pensar más que hablar, pensar más que moverse. Entonces es difícil detectarlo en mujeres por eso mismo, porque es una niña quieta, ella no tiene TDA, porque si no tiene hiperactividad no tiene TDA. Entonces eso, ¿ven? Básicamente cuando yo era pequeña, y adolescente, que fue donde más me di cuenta, es que en la escuela yo siempre tenía que esforzarme más que los demás. No me iba mal en la escuela, pero era porque yo me sobreesforzaba. Y es que si explicaban algo, yo lo entendía, sabía que lo había entendido, pero se me olvidaba muy fácil. Después tenía que hacer resúmenes del resumen de un resumen, o un truquito que yo hacía de pequeña es que hacía todo gráfico. Por eso es que yo decía que tenía memoria gráfica, porque yo lo que hacía es que la palabra lo ponía con algún gráfico. Por ejemplo, burro camina, y yo buscaba en mi mente un burro, lo que es la imagen de un burro, y caminar, lo que caminas con pies, y yo unía las palabras y ya había como algo artístico, ya había algo entretenido para yo poder aprendérmelo y que se me quede en la memoria y poder expresarlo, ¿no?
Pero eso yo estoy diciendo como un ejemplo sencillo. Vamos a ponerle cualquier ejemplo de un texto grande, de una exposición. Para mí las exposiciones eran horribles porque no me gusta ser el centro de atención de las personas. Y era horrible que se me quedaran viendo porque yo sentía que iba a cometer un error porque, ¿saben? Y aún yo que me lo aprendía, porque si yo... Uy, ustedes no escucharon, pero cayó un trueno. Va a llover horrible. Yo siempre sentía que yo tenía que hacer un sobreesfuerzo. Después ya cuando estaba terminando la escuela, que ya yo era un poquito más grande, las chicas decían que yo era una astronauta, porque yo siempre vivía en la luna, según ellas. Claramente era porque yo no vivía la vida que ellas, o sea, de que ellas vivían una vida adolescente normal, o sea, normal en el sentido de que le gustaban chicos y hablaban de eso, de que iban a tener relaciones íntimas, de que hablaban de cosas y expresaban muchas cosas y yo era más callada, ¿saben? Esto quizá no tenga que ver con el TDA, sino con mi personalidad en sí. Pero ellas decían eso y eso siempre se me quedó en la mente de por qué me decían astronauta. Es que ellas veían algo que yo no veía. Porque también ellas decían cosas y yo como que no captaba, no inmediatamente. Y en mi universidad yo nunca se me ha olvidado eso de por qué me decían astronauta. Porque dicen que yo vivía en la luna, que pensaban. Y pues... varias veces una de mis amigas de la universidad también me decía eso, como, ay, si vives en la luna. Y yo, ¿cómo? Yo siempre asocié que yo vivía en la luna porque yo vivía en mi mundo y yo no me metía en los problemas de la gente, yo no chismoseaba, ¿saben? Yo no me metía en problemas. Yo decía, bueno, si para ellos eso está en la luna, pues bien, ¿no? Pero para no hacerle el cuento muy largo, pues ya cuando entré a un trabajo el año pasado, pues claro, era un trabajo tóxico. Yo tenía una compañera que me hacía la vida imposible. Esa compañera cambiaba siempre. Ella era la que me entrenaba y ella nunca se decidía a explicarme las cosas. Si normalmente hay solo una explicación para tú entender algo, o a veces hay 3, pero no más de 10. Entonces, ella siempre me estaba como saboteando. Y yo lo sentía así y era real y fue comprobado. Pero también ahí yo comencé a decir, pero ¿será que es que yo no estoy entendiendo algo? ¿O yo tendré el problema? Historia larga, corta. Básicamente, no fui la única que esta persona estaba saboteando. Fui la número 4. De esa empresa, que esa chica tenía esos problemas, esa empleada, y no fui la única. Entonces por eso yo estoy segura de que no fue por el tema de mi TDA, pero en ese momento yo comencé a cuestionarme a mí y yo comencé a preguntarme si es que yo tenía problemas para entenderla o algo y comencé a buscar soluciones. Entonces ahí fue que yo fui a una psicóloga y la psicóloga me llevó a donde una psiquiatra y la psiquiatra a estudios, igual con la psicóloga. Y en esos estudios, pues sí, comprobé que tenía TDA. Y ahí se me hizo lógico muchas cosas. O sea, yo no podía hacer una cosa al mismo tiempo. Yo obligado tengo que trabajar con música o un podcast para poder concentrarme en algo. Y yo siempre se me olvidaba las cosas que yo iba a decir también en una conversación chill con mis amigas, de que ¿y qué yo te iba a decir? Y era, o sea, era hasta un tema sobre mí, o sobre mi pasado, como que se me olvidaba, y sí, o sea, y ya era como un problema porque yo me sentía como una inútil, una incapaz, ¿saben? Entonces ya me estaba poniendo muy mal la cosa. y sí, siento que cuando me dieron el diagnóstico sentí como ese alivio, sentí que todo ya tenía sentido y que ya podría como tenerle un nombre y sabía que yo era tonta. E incluso mi psicóloga no me quería hacer el estudio porque dijo, pero tú te graduaste y tú hiciste tu tesis sola y tú pasaste una carrera tan complicada y conseguiste un trabajo y lo haces bien en el trabajo, o sea, ¿por qué quieres? Porque tú no tienes. Y cuando ella ya supo que sí tengo TDA, pues me dijo, uy,
incluso su tono de voz, su forma de expresarse hacia mí cambió, porque ella notó que sí, que era real. Simplemente soy una más de las que son difíciles de diagnosticar, ¿no? Porque incluso mi forma de expresarme, las cosas que tengo en mi cerebro, de hecho hay muchas cosas que me interesan. Yo digo que yo me gradué en un año, hice mi tesis sola porque yo tenía hiperfoco. En el TDA eso se ve muchísimo. Cuando yo tengo algo de interés, yo le doy para adelante como un caballo. Entonces también eso tiene que ver mucho con el TDA. Parte de mi depresión también es por eso, porque es muy frustrante. Parte de mi ansiedad también es eso. Y es muy complejo. La gente no sabe lo que viví con esto. La gente no platica de qué es el TDA en el trabajo, en la vida laboral, en la vida como adulto. Solo creen que los niños son un problema y ya. Pero no, hay niños que son tranquilos, que no dan problemas, pero tienen su problema interno, ¿no? Mi mamá, cuando le platiqué esto, me regaló este libro y lo leí completo. Es de una autora dominicana estadounidense, me parece. Se llama TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, de Raquel Quesada. Es muy bueno, o sea, esta parte la subrayé y dice: esto es algo que va más allá de la simple falta de disciplina o poca atención. Y es que si la gente cree que el TDA es falta de foco, disciplina o empeño, y realmente no es eso, porque créanme que yo soy un ejemplo viviente de que yo le pongo muchísimo empeño, muchísimas cosas, y me he logrado muchas cosas que mucha gente incluso no entienden de por qué o cómo las logré, o por qué estoy triste, o por qué me frustro, porque tengo ansiedad, si las logré. Pero es que no entienden que, bueno, es un camino que uno tuvo que batallarla mucho, y la mente se cansa, gente, la mente se cansa, la mente necesita descansar, y con dormir no basta, porque incluso a veces yo dormía pero no descansaba. ¿Sabes la diferencia? O sea, yo me acostaba a dormir y mi mente seguía hablando y pensando, y no hablo de sueños, hablo de que seguían preocupaciones, seguían pensamientos. Y eso no te deja descansar, no deja que tus células tengan un respiro, se relajen y puedas ser buena o funcional para tu día a día. No basta con solo ser disciplinado, esto es algo con lo que tú vives, no se quita de hoy para mañana, se medica. Y uno mismo tiene que crear su propia rutina y su propia aceptación. Yo todavía estoy en mi camino de aceptación, estoy en mi camino de, o sea, no puedo decirle que tips de TDA no, porque ahora mismo todavía yo estoy en ese camino, o sea, casi reciente yo fue que lo descubrí. Pero nunca es tarde, porque realmente saberlo ayuda mucho, alivia mucho el corazón. No me gustan, no me quedo con esos sobrenombres que me dejaron en la escuela. Pero es una pena que yo no lo haya dicho un poquito antes a mi madre, porque de haberlo dicho quizá ella hubiera buscado un diagnóstico, una solución, ¿no? Temprano, para no sentirme también tan frustrada a lo largo de mi vida, ¿no? Porque si uno se frustra mucho por no ser comprendido. Yo sí siento que puedo darle el 100 en un trabajo, yo sí siento que puedo hacer muchas cosas. No me siento una víctima del TDA, no soy una etiqueta tampoco. No voy a ir viviendo por la vida diciéndole a todo el mundo que tengo TDA. No me interesa tampoco. Pero sí me interesa aprender, sí me interesa que la gente comprenda un poquito más sobre esto, que se vayan los estigmas, o que incluso dejen de cualquierizarlo, porque creen que esto es, ay, se me olvidó las llaves, y honestamente no es algo que uno se lo desea a nadie. Tampoco es tan prevenible, la verdad, o sea que, ¿saben? Pero sí, no es como antes que decían de que bipolar, ay, yo soy bipolar también, o sea, no, ¿sabes lo que es una persona bipolar y lo horrible que es vivir esto? Los que tienen cada condición, cada neurodivergencia, saben lo horrible que es vivir con su diagnóstico.
Y pues nada, en verdad no siento que el TDA afecte mi cerebro en el sentido de que yo sé que puedo trabajar, puedo ejercer mi carrera. Simplemente necesito un poquito más de estímulo. Y bueno, eso tengo que dármelo yo misma, ¿no? Y pues nada, yo por ejemplo en mi trabajo podía trabajar y podía escuchar música en un oído al mismo tiempo y lo hacía perfectamente bien. Aún a veces hago trabajos remoto para un francés y realmente por ahora no hay ningún problema. Él de hecho le encanta cómo yo soy y cómo yo me manejo y los proyectos que yo le hago, o sea que se puede. Obviamente es muy frustrante, obviamente es horrible. Bueno, aquí les dejo otra frasecita que dice: muchas mujeres experimentan hiperactividad mental, pensamientos acelerados, preocupación constante o incapacidad para relajarse. Es muy bueno este libro porque aparte de que habla de una historia de vida de esta chica, también te habla de cómo ella se siente. Yo me sentí, como yo no conocía a nadie con TDA, pues yo no me sentía acompañada. Y este libro la verdad me hizo sentir muy acompañada, muy comprendida, e incluso comprenderme a mí misma, porque hay muchas cosas que ella describe que era totalmente yo. O sea, este libro está completamente subrayado. ¿Qué puedo decir? Y nada, eso es todo. No sé qué más podía yo platicarles. Si tienen alguna duda, me dicen y pues así, ¿no? Bye.